Esta noche continúan llegando imágenes tras el poderoso terremoto que recientemente azotó el sur de California. Un temblor de magnitud 5,2, centrado cerca de San Diego, sacudió la región y provocó advertencias inmediatas. Los temblores fueron captados por la cámara y un clip particularmente inquietante muestra el terremoto despertando a un bebé de su sueño. Milagrosamente, todo el mundo parece estar bien, pero no se puede ignorar la inquietante realidad de lo que está sucediendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo?, pregunta una persona incrédula. Luego el suelo vuelve a temblar. De hecho, California se vio sacudida no por uno, sino por 4 terremotos separados en un lapso de solo 12 horas. Los residentes están aturdidos, llenos de miedo e incertidumbre ante la posibilidad de que se produzca un terremoto aún mayor y más devastador en el horizonte. Estos eventos sísmicos han llamado la atención del mundo, especialmente dado el volátil panorama geopolítico en Estados Unidos, donde las decisiones financieras, los aranceles y las condiciones espirituales han sido examinados en busca de signos de crisis inminente. En los últimos meses, han surgido fenómenos extraños y espeluznantes, particularmente en California, donde la frecuencia e intensidad de los terremotos se están volviendo alarmantemente regulares. Este inquietante patrón de actividad sísmica, que parece afectar casi todos los meses con creciente fuerza, ha generado gran preocupación. Los científicos ahora advierten que debajo de la superficie de California se está gestando un terremoto masivo, uno que podría ser el más poderoso que jamás haya experimentado la región. Lo que está en juego es asombroso, casi 39 millones de vidas podrían verse afectadas. Pero la pregunta sigue siendo, ¿hemos superado ya el punto de no retorno? ¿Podría este próximo terremoto ser tan poderoso que sus réplicas se sentirán en todo el mundo? ¿Y qué pasa con los misteriosos avistamientos de peces apocalípticos que aparecen en las costas? ¿Qué significan realmente estos extraños sucesos? Además, ¿qué secretos podrían esconderse bajo la superficie de la turbulenta tierra de California? ¿Podría ser esto una señal de algo aún más profundo, una advertencia tal vez, que esté entrelazada con el estado espiritual de la región? Como creyentes, recordamos las palabras de Romanos 8 y 22, porque sabemos que toda la creación gime como con dolores de parto hasta el presente. La tierra misma al parecer gime bajo el peso del pecado humano. California, que alguna vez fue una tierra prometedora y de oportunidades, ahora se ha convertido en un escenario para el engaño, una plataforma para agendas oscuras y ocultas, un lugar donde la verdad con demasiada frecuencia se oscurece. Y ahora parece que la propia tierra está empezando a responder de la misma manera. Antes de que el suelo temblara bajo los pies de California, algo mucho más extraño comenzó a desarrollarse, una serie de sonidos espeluznantes e inexplicables que desafiaban toda lógica. Estos no eran ruidos comunes. Los testigos presenciales los describieron como gemidos metálicos sobrenaturales que reverberaban desde los cielos, similares a un cuerno distante que suena en el aire denso y pesado. Otros hablaron de profundos ruidos bajo sus pies, a pesar de la ausencia de actividad sísmica registrada. Los sonidos variaban en tono, a veces alcanzando un inquietante crescendo, como si algo masivo se estuviera moviendo en lo profundo de la tierra o en el cielo. Estos ruidos extraños se escuchaban a horas intempestivas, justo antes del amanecer o bien entrada la noche, durante los momentos más tranquilos, cuando el mundo parecía en silencio. Los sonidos iban desde lo que algunos llamaron explosiones parecidas a trompetas, hasta espeluznantes chirridos metálicos o el sonido de enormes puertas abriéndose con chirridos. Aún más extraño, los animales parecieron reaccionar antes de que los sonidos se volvieran audibles para los oídos humanos. Los perros aullaban de terror, los pájaros volaban frenéticamente en desorden y los gatos se escondían inexplicablemente. La gente se despertaba sudando frío, con el corazón acelerado, sin saber la causa de su miedo. Los niños se despertaron llorando, pronunciando palabras que lavan el alma, algo viene. Lo que hizo que estos sucesos fueran aún más desconcertantes fue su extraño patrón. Los sonidos a menudo surgían en las horas previas al terremoto, casi como si la Tierra, o tal vez algo más allá de ella, estuviera intentando emitir una advertencia final.
Mientras los ruidos extraños llenaban el aire, aparecieron misteriosos destellos de luz en el cielo, capturados en vídeos que rápidamente se volvieron virales en línea. No hubo tormenta ni relámpagos que explicaran las luces parpadeantes, solo un fenómeno espeluznante e inexplicable. Las líneas eléctricas zumbaban con un zumbido antinatural. Las brújulas giraban erráticamente, e incluso los teléfonos móviles comenzaron a fallar en respuesta a los extraños cambios atmosféricos. Comenzaron a surgir señales más inquietantes a lo largo de la costa del Pacífico. Las playas se vieron plagadas de un fenómeno inquietante, criaturas marinas que llegaban a la costa en cantidades alarmantes. Pero esta no era la típica vida marina que uno esperaría. A lo largo de las playas comenzaron a aparecer especies extrañas y raramente vistas, algunas de las cuales habitan en las profundidades del océano. Tan inusuales que los científicos lucharon por identificarlas. Largos peces o serpientes, una especie antigua a menudo asociada con presagios sísmicos en el folclore japonés, fueron descubiertos sin vida en múltiples costas, con sus cuerpos relucientes y retorcidos en las olas. Se encontraron calamares de aguas profundas que brillaban débilmente y traslúcidos, enredados en algas. En un caso sorprendente, los bañistas de Santa Cruz descubrieron un grupo inusual de organismos parecidos a medusas que emitían un misterioso brillo azul, diferente a todo lo documentado previamente. Esta no fue una serie de incidentes aislados. Llegaron informes de varias ciudades costeras, Monterey, Malibú e incluso Mendocino, que indicaban que los extraños fenómenos estaban muy extendidos. Las aves también exhibieron un comportamiento extraño, desviándose violentamente de su rumbo y volando erráticamente tierra adentro en patrones caóticos y frenéticos. Algunas bandadas dieron vueltas en círculos durante horas, solo para caer exhaustas. Incluso los insectos, normalmente omnipresentes en la zona, se habían quedado en silencio. El familiar canto de los grillos por la noche y el zumbido de las abejas durante el día habían cesado. El mundo natural pareció sentir que algo andaba mal mucho antes de que los humanos pudieran comprender el peligro inminente. Los observadores del cielo informaron de extraños destellos de luz que iluminaban el cielo nocturno, ráfagas de energía que parecían venir de la nada, proyectando un brillo espeluznante sobre las nubes, sin ningún trueno o relámpago que las acompañara. Algunos incluso describieron extrañas formaciones de nubes arremolinadas en colores que parecían antinaturales, verde, violeta y azul eléctrico, flotando siniestramente sobre las cadenas montañosas. Los excursionistas en ciertas áreas informaron haber sentido un extraño zumbido que emanaba del suelo, una vibración baja que no fue detectada por los sismógrafos. Los niveles de agua en pozos y en áreas costeras cambiaron dramáticamente durante la noche. Los residentes informaron de nuevos disturbios en sus mascotas. Muchos animales se negaron a salir de sus hogares, arañando las puertas y ladrando en espacios aparentemente vacíos. En las zonas rurales, rebaños enteros de ganado se apiñaban en grupos apretados y asustados, incapaces de moverse. Y quizás lo más desconcertante de todo fueron los sueños compartidos en todo el estado. Más de unas pocas personas recurrieron a las redes sociales para compartir pesadillas inquietantemente similares, visiones del suelo derrumbándose, el sonido de trompetas resonando en el cielo y figuras sombrías paradas en el borde del océano, observando, esperando. Lo que hace que estos informes sean aún más intrigantes es que provienen de personas que se encuentran a cientos de kilómetros de distancia, lo que sugiere que alguna fuerza invisible podría estar comunicándose a través de las mentes, plantando un mensaje colectivo de advertencia. Y mientras California luchaba con su propia agitación sísmica, otra crisis se estaba gestando en el escenario global, el Canal de Panamá, que alguna vez fue un símbolo del poder estadounidense, de repente pasó a ser el centro de atención. Se difundieron rumores de que el canal había sido cerrado misteriosamente después de un descubrimiento alarmante bajo sus aguas, lo que provocó oleadas de miedo en los mercados globales. ¿Qué se encontró allí? ¿Fue una amenaza a la seguridad nacional o algo aún más siniestro? Lo que está en juego no podría ser mayor. El canal, por el que pasan 14,000 barcos al año y desempeña un papel fundamental en el comercio mundial, supuestamente fue cerrado tras una inmersión de rutina de la Marina.
Las especulaciones se volvieron locas. ¿Fue un derrame tóxico o algo mucho más oscuro? Algunos incluso sugirieron que los extraños sonidos que se escuchan en California podrían estar relacionados con la resonancia de las profundidades de la Tierra, una fuerza latente durante mucho tiempo que se mueve muy por debajo de la superficie. ¿Qué hay debajo del canal? ¿Un desastre ecológico o quizás algo mucho más extraordinario? Mientras continúan circulando rumores sobre la causa del cierre y las consecuencias globales que siguen, el misterio del Canal de Panamá sigue sin resolverse. Pero una cosa es segura, el mundo está observando y las implicaciones de esta crisis son de gran alcance. Desde la entrega de 1999, Panamá ha gestionado el canal de manera experta, logrando un éxito notable. Los tiempos de tránsito se han reducido en un 20%, los accidentes se han reducido en un 50%, y las ganancias anuales del canal se dispararon a la impresionante cifra de $4,000 millones en 2024. A pesar de estos logros, el canal sigue siendo vulnerable. En 2023, una disminución del 15% en el tráfico, debido a una grave sequía, provocó una asombrosa pérdida de $500 millones. Además, las especies invasoras y la contaminación plantean amenazas crecientes, como la invasión del pez león en 2020, que acabó con reservas de base por valor de $20 millones. Las presiones geopolíticas están aumentando con tensiones crecientes tras los comentarios del expresidente Trump en 2025 sobre la posibilidad de recuperar el canal. Estos comentarios provocaron indignación en Panamá y preocupación mundial. Panamá afirma que mantiene el control total sobre el canal y la autoridad del Canal de Panamá ACP ha negado firmemente cualquier participación china, a pesar de la presencia de Hutchinson Whampoa. Un cierre prolongado del canal perturbaría a 16 millones de consumidores en todo el mundo, generaría $200,000 millones en costos de desvío y afectaría al 30% del transporte marítimo asiático y al 20% de las mercancías con destino a Europa. ¿Por qué Estados Unidos se arriesgaría a tal resultado? Tres escenarios principales pasan a primer plano. Primero, el escenario ambiental. Un desastre ecológico catastrófico, como un derrame de mercurio o el colapso de especies invasoras, podría justificar una intervención de emergencia. Según se informa, los buzos de la Marina han descubierto barriles que requerirían una limpieza de $50 millones. En segundo lugar, el escenario de seguridad. Si se descubriera un dispositivo de vigilancia o un dron chino en el canal, podría justificar el estacionamiento de fuerzas navales estadounidenses, a un costo de $100 millones mensuales. En tercer lugar, el escenario político. Con recortes presupuestarios internos y una creciente presión económica, la administración Trump puede ver una crisis por el canal como una oportunidad para reforzar su imagen antes de las elecciones, proyectando fuerza y determinación nacional. Existe un precedente histórico de intervención estadounidense. En 1989, la Operación Causa Justa vio el despliegue de 20,000 tropas estadounidenses y $1,000 millones en gastos para proteger el canal. Hoy en día, la flota naval estadounidense estacionada cerca de Panamá, que cuesta aproximadamente $20 millones por día, sugiere un nivel similar de gravedad. Una operación de 10 días podría costar hasta $200 millones, pero sus defensores argumentan que podría salvaguardar $500,000 millones en comercio. Los críticos, sin embargo, ven esto como una extralimitación imperial. La opinión pública en línea está dividida, el 60% apoya la demostración de fuerza y el 40% la califica de agresión innecesaria. Panamá, por su parte, se ha mantenido firme. El presidente Molino condenó la injerencia estadounidense y destacó que el traspaso de 1999 no es negociable. La ACP, con su presupuesto de $5,000 millones y 10,000 empleados, ha convertido el canal en un símbolo nacional. Un posible cierre pondría en peligro 50,000 puestos de trabajo. La reciente auditoría de Molino de los puertos de Hutchinson Whampoa, iniciada en febrero de 2025,
se considera un esfuerzo por tranquilizar a Washington. Sin embargo, los antiguos usuarios del canal están en conflicto. Algunos sostienen que Panamá está comprometiendo su soberanía, mientras que otros creen que el país se mantiene firme. Dado que un PIB de 80,000 millones de dólares depende en gran medida del canal, incluso un cierre de un mes podría resultar en una pérdida de 1,000 millones de dólares. Panamá ha luchado ferozmente por el control antes, sobre todo durante las protestas estudiantiles de 1964 por las banderas estadounidenses, que dejaron 20 muertos y finalmente allanaron el camino para los tratados Carter. Hoy en día, el 80% de los panameños apoya al ACP, y la promesa del presidente Molino de proteger la soberanía del país ha provocado manifestaciones masivas de hasta 2 millones de personas. Si Estados Unidos sigue adelante, Panamá podría llevar el asunto a las Naciones Unidas, arriesgando 50 millones de dólares en honorarios legales, pero posiblemente obteniendo apoyo internacional. Si bien no existe ninguna prueba confirmada de lo que se ha descubierto exactamente, abundan varias teorías. Primero, la teoría ambiental. Un informe del Smithsonian de 2025 para News Panamá destacó los peces invasores de agua salada que han devastado las poblaciones de tilapia en el lago Gatún, con un costo de $50,000. Una repetición del derrame químico de 2020, que costó 20 millones, ahora podría requerir una limpieza de $200 millones. En segundo lugar, la teoría de la seguridad. Algunos especulan con el descubrimiento de un dispositivo de vigilancia chino, valorado en alrededor de $10 millones, que podría desencadenar $500 millones en nuevas patrullas estadounidenses. En tercer lugar, la teoría económica. Existen sospechas de que un cierre por etapas es una táctica para renegociar los peajes, lo que potencialmente ahorraría a los barcos estadounidenses $500 millones anuales del flujo de ingresos de 4,000 millones del canal. Estos acontecimientos, que se produjeron simultáneamente, han dejado al público estadounidense atónito y en busca de respuestas. Los extraños sonidos del cielo, el extraño comportamiento de los animales, la aparición de criaturas de las profundidades marinas en la costa, las misteriosas luces en el cielo y los persistentes temblores de los terremotos. Cada uno de estos eventos, por sí solos, podría haber sido descartado como meras anomalías, pero cuando ocurrieron en tan rápida sucesión, superponiéndose e intensificándose, se produjo un cambio en la conciencia colectiva. Estos acontecimientos ya no podían considerarse como ajenos. Se sentían como un mensaje urgente, innegable y profundamente inquietante. En todo el país, la confusión se convirtió en miedo. Los presentadores de noticias, alguna vez escépticos, ahora se dirigen al público con cautela. Las redes sociales explotaron con imágenes, relatos de primera mano y teorías cada vez más descabelladas. Las iglesias se llenaron mientras la gente buscaba consuelo en la oración. Algunos que no habían orado en años ahora se encontraban de rodillas, sintiendo que algo mucho más grande se estaba desarrollando, algo que la ciencia o los datos no podían explicar. Para muchos, la convergencia de estas señales fue como el cumplimiento de la profecía bíblica. Los espeluznantes sonidos del cielo y la repentina aparición de criaturas de las profundidades marinas, consideradas durante mucho tiempo presagios de desastre, parecían alinearse con escrituras antiguas. Romanos 8:22 se hizo realidad, sabemos que toda la creación gime como con dolores de parto hasta el tiempo presente. Ya no era una metáfora, era literal. La tierra gimió, los cielos gimieron, los mares arrojaron sus misterios. Teólogos y líderes espirituales comenzaron a hablar, enmarcando estos eventos como una llamada de atención divina. Predicaban que el mundo se había alejado demasiado de la verdad, la moralidad y Dios, y que las señales no eran aleatorias, sino advertencias divinas. Esta fue una última oportunidad para arrepentirse, para reordenar las prioridades, antes de que se desarrollaran acontecimientos irreversibles. Algunos señalaron las imágenes del Apocalipsis, trompetas, bestias del mar y la sacudida de las naciones. El sentimiento era universal, este no era un ciclo de noticias cualquiera. Algo sagrado había sido perturbado,
algo antiguo despertado. Si bien los escépticos ofrecieron explicaciones científicas, cambios tectónicos, estrés climático, cambios en la temperatura del océano, sus voces se fueron calmando a medida que los acontecimientos seguían desarrollándose. Los patrones eran demasiado específicos, demasiado oportunos y cargados de significado. La pregunta seguía siendo, ¿hemos entrado en un tiempo de juicio o se nos ofrece un momento final de gracia? ¿Es este el principio del fin o una súplica divina por un cambio? Para quienes prestaron atención, el mensaje fue claro. Esto no es solo un gemido de la naturaleza. Este es Dios hablando a través de la creación, llamándonos a todos a prestar atención. La pregunta ahora no es si algo está sucediendo, sino si estamos escuchando. Mientras la tierra tiembla, los cielos rugen y los mares revelan sus secretos, debemos prestar atención al llamado. Nuestros corazones tiemblan, no solo por miedo, sino por reverencia al Creador. Señor, perdónanos por nuestra ceguera, nuestro orgullo y nuestro pecado. Que esta sea la hora en que regresemos a ti, plena, humildemente y sin demora, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Estallaron protestas masivas en todo el país, y los estadounidenses salieron a las calles para expresar sus frustraciones con las políticas de la administración Trump. En esta volátil encrucijada, una sensación de malestar se extendió por todo el país. Lo que alguna vez se descartó como especulación política ahora había ganado una fuerza innegable. La pregunta cobraba cada día mayor importancia, ¿se está preparando Donald Trump para dejar la presidencia? Lo que empezó como un rumor de fondo se había convertido en algo imposible de ignorar. El poder político, la influencia financiera y las fuerzas ideológicas se estaban alineando con un objetivo urgente e inequívoco, presionar a Trump hacia la salida. Pero para muchos, esto no fue solo una cuestión política. Se sintió profundamente espiritual, simbólico e incluso profético. Para ellos, Trump era más que un presidente, él era parte de una historia mucho más antigua que los ciclos de noticias. La batalla contra él se había intensificado de una manera nunca antes vista. Sus acciones recientes encendieron furia en todas las esferas, legal, política y cultural. La presión sobre él ya no era mera oposición, era un asedio total. Y sin embargo, lo que ocurrió después podría moldear o fracturar la identidad misma de la nación. El 5 de abril, Estados Unidos habló en una voz demasiado alta para ignorarla. En todos los estados y ciudades, millones de personas inundaron las calles en un grito unificado, Trump debe irse. Pero la cosa no quedó ahí. El nombre de Elon Musk, alguna vez intocable, comenzó a aparecer en cánticos y pancartas. Ahora, arrastrado a la tormenta de la indignación pública junto al expresidente. Lo que antes se consideraba una ira desorganizada se había vuelto coordinada, vasta e intencionada. Manzanas enteras de la ciudad fueron consumidas por esta marejada de disturbios. La tensión en el aire era palpable, inconfundible e imposible de ignorar. En numerosos lugares, la distinción entre protesta y levantamiento en toda regla se volvió cada vez más ambigua. Lo que comenzó como cánticos de descontento se convirtió en gritos desesperados. Las voces alegres fueron reemplazadas por gritos de angustia, a medida que el peso de la desilusión caía sobre la sociedad. Las barricadas policiales, alguna vez firmes, cedieron bajo la inmensa presión. En respuesta, las fuerzas de seguridad cerraron edificios gubernamentales, protegiendo las instituciones que prometieron proteger. Para algunos, esta agitación fue vista como un movimiento, un llamado al cambio. Para otros, fue una cruda advertencia de que se avecinaban días más oscuros. Sin embargo, incluso cuando las calles temblaban con la fuerza de los pies en marcha y el rugido del malestar, la naturaleza parecía agitarse con furia propia. Los tornados violentos e implacables arrasaron el corazón del sur y el medio oeste, cortando franjas a través de vecindarios, destruyendo ciudades y esparciendo vidas como fragmentos en el viento. Casas enteras fueron arrancadas de sus cimientos en cuestión de segundos, lanzadas por el aire mientras los escombros caían en una danza caótica por condados enteros.
Las imágenes de satélite pintaron un panorama sombrío, enormes cicatrices grabadas en el paisaje, extendiéndose infinitamente en todas direcciones. En Florida, una tormenta costera desató su ira con aterradora precisión. Los vientos aullaron en las ciudades, inundaron carreteras y partieron árboles como si fueran simples ramitas. Las inundaciones aumentaron y se tragaron calles enteras, mientras los residentes caminaban a través de corrientes que les llegaban hasta la cintura, buscando desesperadamente sus pertenencias perdidas en un intento frenético por recuperar una apariencia de normalidad. Granizo del tamaño de pelotas de béisbol azotó vehículos y escaparates, provocando que las multitudes buscaran refugio en un frenesí de pánico. Sin embargo, lo que hizo que estas tormentas fueran aún más inquietantes no fue solo su poder destructivo. Fue su inquebrantable persistencia. Una tormenta tras otra azotó sin apenas un respiro, como si la naturaleza misma hubiera sido consumida por una furia implacable. Los condados cayeron en el caos, con los refugios de emergencia desbordados, las redes eléctricas colapsando por la presión, y los hospitales abrumados por la oleada de víctimas. Y aún así, las tormentas no cesaron. Cada ola más poderosa y destructiva que la anterior. Desorientadora, más que la anterior, entonces surgió un fenómeno que nadie pudo explicar. En varios estados, los residentes informaron haber escuchado enormes y atronadores estallidos en el cielo. No se trataba de sonidos corrientes, ni los aviones, ni las explosiones, ni los rayos podían explicar su magnitud. Eran simplemente sólidos, crudos, primarios y monumentales. Algunos lo describieron como el cielo mismo abriéndose. Las ventanas temblaron, la tierra tembló, pero no se detectó actividad sísmica y no se pudo identificar ninguna fuente. Los lugareños comenzaron a referirse a estos ruidos misteriosos como temblores del cielo, repetitivos y siniestros. Su absoluta imprevisibilidad los hacía imposibles de descartar. Era como si el tejido mismo de la realidad gemiera, tenso por alguna presión invisible. En medio de este caos abrumador, agitación política, malestar social e implacables desastres naturales, estos sonidos nacidos del cielo parecían unirlo todo, como si todos fueran parte de una narrativa más amplia e inexplicable. Muchos ahora se preguntan, ¿se trata simplemente de una serie de desafortunadas coincidencias o estamos siendo testigos del desmoronamiento de algo mucho mayor? ¿Podría la historia, en momentos como este, dejar de susurrar, y en cambio, rugir? Sin una causa clara, sin un patrón discernible y sin una explicación científica, el cielo mismo pareció convertirse en un lienzo para lo inexplicable. Los testigos presenciales hablaron de nubes brillantes que pulsaban con vida propia. Masas brillantes de luz flotaban justo por encima de la línea de la tormenta, silenciosas y vigilantes, negándose a parpadear como aviones o a la deriva como estrellas distantes. Flotaban, pulsaban y desaparecían en el momento en que eran notadas, deslizándose como si deliberadamente evitaran el escrutinio. Los pilotos que volaban cerca de estas extrañas formaciones informaron lecturas erráticas de los instrumentos. Los sistemas de navegación fallaron, los controles se desorientaron y los datos parpadearon en las pantallas, ilegibles e inconsistentes. Los vientos, antes predecibles y guiados por patrones establecidos, cambiaron repentinamente con un propósito errático. Las ráfagas se elevaban verticalmente, giraban en espiral hacia los lados o invertían su rumbo con una fuerza imposible. Tejados enteros fueron arrancados en un instante y los coches fueron levantados y arrojados, como si no fueran más que papel atrapado en una tormenta. Todo esto ocurrió a pesar de la ausencia de un sistema de tormentas visible, un enigma que desconcertó a los meteorólogos, cuyos modelos no daban cuenta de los fenómenos que estaban presenciando. Los datos eran inútiles, los pronósticos colapsaron y solo quedaron preguntas más urgentes y aterradoras. Algo debajo de la superficie de la creación estaba respondiendo. Los animales parecieron ser los primeros en darse cuenta. Los pájaros volaban salvajemente en espirales por el cielo, volando en bucles desorientadores antes de caer del aire, exhaustos. Bandadas de pájaros abandonaron sus nidos prematuramente, migraron en la estación equivocada y se desviaron de su rumbo,
como si fueran arrastrados por una fuerza que ningún ser humano podía detectar, una brújula que ya no apuntaba al norte. En las granjas, el ganado se inquietaba, se negaba a comer y se reunía en grupos silenciosos y espeluznantes. Miraron hacia arriba durante horas, inmóviles, como si escucharan algo inaudible para los oídos humanos. Su quietud era desconcertante, como si estuvieran esperando algo. ¿Pero qué? Los insectos, antes extraños a ciertas áreas, comenzaron a inundar regiones en enjambres desconcertantes, cubriendo caminos, campos y hogares. Su número era asombroso, tapando el sol como una sombra en movimiento en pleno mediodía. En las zonas urbanas, se vio a ciervos saliendo a las calles, deteniéndose en el tráfico antes de desaparecer en un estallido de movimiento frenético. Sin embargo, la perturbación más trágica se estaba desarrollando a lo largo de las costas. Mortandades masivas de peces, ballenas y delfines, criaturas de las profundidades, llegaban a la costa sin causa ni explicación aparente. Estas criaturas, que alguna vez fueron vitales y vivas en sus hogares acuáticos, parecían estar huyendo de algo mucho más insidioso, una presencia de la que no podían escapar. Los trastornos no se limitaron a la Tierra. El cielo también se estaba comportando mal. Los astrónomos, acostumbrados a trazar mapas de las estrellas con precisión, comenzaron a notar pequeñas e inquietantes irregularidades en las constelaciones. Nada dramático, pero lo suficiente como para inquietar. Regiones del cielo nocturno que alguna vez brillaron con estrellas, ahora parecían oscuras, como si una fuerza enorme e invisible estuviera bloqueando su luz. Algunos informaron haber visto formas fugaces en el espacio profundo, destellos de formas geométricas que pulsaban en un ritmo perfecto. Demasiado perfectos para ser naturales y demasiado breves para estudiarlos. Al mismo tiempo, nuestros instrumentos fallaron. Los satélites perdieron señal inexplicablemente. Las agujas de las brújulas giraban erráticamente en áreas que alguna vez se consideraron magnéticamente estables. Las ondas de radio armónicas emanaban de orígenes desconocidos, ráfagas de sonido que parecían más firmas musicales que cualquier forma de comunicación. Algunas personas informaron haber escuchado estos tonos, no a través de sus oídos, sino dentro de sus cuerpos. Una vibración baja en el pecho que parecía reflejar el propio temblor de la tierra. Incluso el tiempo mismo pareció desmoronarse. Con relojes avanzando sin explicación, y personas jurando que habían perdido horas, como si el tiempo mismo se hubiera saltado un latido. Otros hablaron de sucesos más inquietantes, la luna parpadeando, luchando por mantener su presencia constante en el cielo. El mundo natural parecía tartamudear, sus ritmos interrumpidos, dejando tras de sí un silencio inquietante. En medio de este desorden, la pregunta que resonaba con más fuerza a cada momento que pasaba se hizo clara: ¿fueron estos eventos simplemente aleatorios o se estaban acumulando capa tras capa, cada uno más urgente, más intenso, como si algo más grande, más siniestro, estuviera en cuenta regresiva hacia una conclusión inevitable? El tiempo, que antes era impredecible pero comprensible, ya no parecía tiempo en absoluto. Parecía deliberado. Cada huracán, cada terremoto, cada granizada parecía tener un propósito más profundo. Ya no era solo la furia de la naturaleza. Fue una advertencia. Un momento de quietud, luego silencio, un vacío inquietante en el aire, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Y luego las tormentas regresarían más fuertes, más cercanas y más feroces. Los expertos han ofrecido sus explicaciones: cambio climático, movimientos tectónicos, actividad solar. Pero, una por una, incluso estas autoridades bien versadas se están quedando sin respuestas. Lo que estamos presenciando no parece un ciclo natural, se siente intencional. El planeta mismo parece estar reaccionando a una fuerza que desafía los límites de la ciencia y la comprensión. Poco a poco, el mundo está despertando a la comprensión de que no se trata solo de patrones climáticos o desastres naturales. Esto es algo más. ¿Qué pasa si las tormentas son algo más que viento y lluvia? ¿Qué pasa si los terremotos del cielo son algo más que presión y sonido?
¿Podrían los animales, las estrellas y la luna parpadear ser partes de un mensaje más amplio, uno que ya no se susurra, sino que se grita desde los cielos? ¿Qué pasa si, cuando cae el fuego, cuando la tierra se abre y los cielos se estremecen en respuesta, no es solo caos, sino una voz? Una voz demasiado vasta para caber en el lenguaje humano, demasiado santa para ignorarla. Esta voz dice lo mismo, una y otra vez: despierta, algo viene. Estas tormentas, estas perturbaciones antinaturales, no son meros sucesos naturales. Son perturbaciones divinas, alarmas espirituales diseñadas, no para destruirnos, sino para despertarnos. A lo largo de la historia, cada vez que Dios buscó captar la atención de su pueblo, habló a través de la creación misma, a través del rugido de las montañas, el oscurecimiento de los cielos, el silencio del sol y el desgarro de la tierra. ¿Por qué dejaría de hablar ahora a través de la naturaleza? Estos momentos no son aleatorios, son un ritmo, un lenguaje más antiguo que las palabras. Fuego, inundación, tormenta y silencio son señales, advertencias, no solo para abrir nuestros ojos, sino para despertar nuestro corazón. Este temblor, esta turbulencia, no se trata solo de la tierra y el cielo. Se trata de nuestros valores, nuestras convicciones y la esencia misma de quienes somos. En el fondo, podemos sentirlo, la conmoción, el llamado. Pero el llamado no es gentil, es atronador, inflexible y urgente. Sin embargo, si seguimos descartando estos signos como meras coincidencias o distracciones del caos de la política, corremos el riesgo de perdernos el mensaje más profundo, uno que viene más allá de nuestra comprensión. Esta voz no solo hace vibrar las ventanas. Está revelando la condición de nuestros corazones. Si no podemos escucharlo en medio de la tormenta, es posible que no estemos preparados para lo que vendrá después. En un mundo ya agobiado por el peso de la crisis, está empezando a surgir un nuevo frente, y este frente es mucho más personal de lo que creemos. Informes recientes sugieren que los líderes de Irán pueden estar preparando algo específico, una acción selectiva que no es meramente política, sino espiritual por naturaleza. No se trata solo de un hombre, Donald Trump. Se trata de lo que él representa, una fuerza que amenaza la oscuridad y desafía a los poderes fácticos. La presión sobre él aumenta desde todas direcciones, batallas legales, hostilidad global, guerra cultural. Pero para quienes están prestando atención, ha quedado claro que no se trata solo de oposición política. Es guerra espiritual. El aire que rodea a Trump ha cambiado. Su oposición ya no es solo política, es a nivel de principado. No se trata solo de resistencia a un político, es resistencia a la fuerza que encarna. Una fuerza que desafía la oscuridad con una luz que pocos se han atrevido a enfrentar. Los poderes institucionales en juego, las fuerzas culturales que buscan borrar la fe, las voces que intentan silenciar la verdad, estas son las fuerzas reales que actúan en el mundo de hoy. Cuando una persona se encuentra en la intersección de estas fuerzas, no simplemente enfrenta críticas. Se enfrenta a oposición espiritual, de reinos que no son visibles para el ojo humano. Lo que estamos presenciando no es solo una reacción a cuestiones políticas o sociales. Es un choque de fuerzas espirituales invisibles, a un nivel que trasciende nuestras luchas cotidianas. Esto no es solo una reacción violenta, esta es una guerra espiritual que se manifiesta en tiempo real. En medio de esta agitación, una verdad más profunda está comenzando a emerger: Dios no nos ha dado la espalda. No se ha quedado en silencio. El caos que vemos desarrollarse a nuestro alrededor no es solo el resultado del malestar político. Es el temblor de la tierra misma. Es el gemido de algo divino que irrumpe en un mundo que se ha vuelto frío e indiferente. Lo que estamos experimentando es una colisión, una confrontación entre dos reinos, uno terrenal y temporal, el otro celestial. Eterno, esta batalla resuena en los gobiernos, agita las economías y se entreteje en líneas de tiempo que se escribieron mucho antes del momento presente. En el centro de esta confrontación se encuentra Donald Trump, no porque no tenga defectos, sino porque ha estado dispuesto a resistir. Está dispuesto a recibir los golpes que otros evitan,
Está dispuesto a hablar donde otros callan y se mantiene firme donde otros huirían. Para algunos esto puede parecer arrogancia o orgullo, a otros les parece un llamamiento divino. Pero para aquellos que son capaces de ver más allá de la superficie, queda claro que esta batalla no es aleatoria. Ha sido puesta en marcha por fuerzas mucho mayores que nosotros. La intensidad de los ataques contra él revela una verdad más profunda. Cuanto más cruel sea la oposición, mayor será el valor de lo que se ataca. Si eso es cierto, entonces el ataque implacable que enfrenta no es una señal de fracaso, sino una confirmación de su propósito superior. Este hombre, a pesar de sus defectos humanos, se ha convertido en algo más que una simple figura política. Se ha convertido en un punto focal, un punto de inflamación para algo mucho más grande que él mismo. Aquellos con perspicacia espiritual pueden ver las señales claramente. No se trata de salvar una reputación, no se trata de defender a un individuo. Se trata de resistir un alejamiento global de Dios. Y cada ataque, cada escándalo, cada traición que le enfrenta está siendo utilizado, moldeado y redimido de maneras que muchos aún no pueden ver. Lo que pretendía destruirlo es, de hecho, forjar algo completamente nuevo. El fuego que soportó no lo consumió, lo ha refinado, y ahí radica la diferencia. Cuando Dios llama a alguien, no es por su perfección, sino por su disposición. No busca lo perfecto, Él busca a aquellos que estén abiertos a su llamado, incluso cuando sean rechazados por el mundo. Esto no es solo política, es profecía. El futuro de las naciones, la herencia espiritual misma de las naciones está en juego. Y lo aceptemos o no, Trump ha sido arrojado en medio de esta tormenta. Es un hombre que lleva un peso que quizás no comprenda plenamente, no porque lo haya buscado, sino porque se lo ha puesto el cielo. Y ese peso todavía recae sobre él. Esto no es algo nacido de la creación humana, no se forjó en el fuego de las campañas políticas ni fue moldeado por la opinión pública. Fue colocado con intención divina, soberanamente, por manos que van mucho más allá de la comprensión humana. Al igual que los profetas de antaño, ha sido despreciado, perseguido e incomprendido. Pero la historia siempre nos ha mostrado que aquellos que llevan a cabo asignaciones divinas a menudo son los primeros en ser marcados por la resistencia. Las críticas que enfrenta no son una señal de fracaso. Es una señal de un llamado superior, y ese llamado no ha terminado. Todavía se está desarrollando, incluso mientras continúa el temblor, mientras las fuerzas de influencia intentan derribarlo. Ya sea a través de la burla de los medios, el abandono institucional o enemigos dentro y fuera de sus fronteras, algo mucho mayor todavía está en acción. Los planes del cielo no pueden ser influenciados por los titulares, las encuestas públicas o los ciclos de los medios de comunicación. Avanzan implacablemente con un propósito, porque debajo de la superficie, una fuerza silenciosa pero poderosa está surgiendo. Los guerreros de oración están en sus posiciones. Los intercesores claman día y noche, y en respuesta algo invisible se mueve, algo santo se está moviendo. Y se están enviando fuerzas angelicales, no solo para un hombre, sino para toda una nación que se encuentra al borde de una decisión profunda. Este temblor divino está sacudiendo no solo el ámbito político, sino también los sistemas de oscuridad profundamente arraigados y establecidos desde hace mucho tiempo que han permanecido intactos durante generaciones. No se trata solo de exponer la corrupción, es un momento de romper cadenas. Lo que se avecina no es simplemente la reivindicación de una sola figura, es la justicia que se ha esperado durante mucho tiempo. Una justicia que llegará a cada rincón oscuro, a cada acuerdo oculto, a cada bastión que ha mantenido a esta nación en cautiverio espiritual durante tanto tiempo. Y a medida que la batalla se intensifica, una verdad se vuelve innegable. Donald Trump ha pasado de ser una figura política a un símbolo, una línea trazada en la arena entre la rendición y la convicción, entre el miedo y la fe. Para muchos, se ha convertido en un punto de encuentro, no porque sea perfecto, sino porque se niega a inclinarse en un mundo donde el silencio es más seguro y el compromiso es más fácil. Su desafío habla de algo mucho más profundo. Esta no es una batalla por personalidades,
Es una guerra por el legado, el destino y el alma misma de una nación que busca desesperadamente su camino de regreso a Dios. El cielo no retrocede en este momento, el cielo avanza. Lo que vemos desarrollarse no es solo tensión política, es una prueba, no de lealtad a un hombre, sino de lealtad a la verdad misma. ¿Quién se mantendrá cuando ya no sea popular? ¿Quién hablará cuando el silencio parezca la opción más fácil? ¿Quién permanecerá fiel cuando el costo sea abrumador? El odio y la oposición que enfrenta no son solo el resultado de diferencias políticas, son de naturaleza espiritual. La violencia de esta oposición nace del miedo, porque el enemigo sabe que hay algo en el futuro de Trump que amenaza su control. Hay un propósito aún por cumplir, y si se completa, desentrañará las mismas cosas que el enemigo ha trabajado incansablemente para mantener ocultas. Por eso los ataques son tan implacables. Esta no es una guerra política ordinaria, esta es una guerra espiritual que se manifiesta en el mundo físico. La luz siempre perturba la oscuridad, y a pesar de todo, Trump sigue en pie, magullado pero no roto, empujado pero no derrocado, porque la misión aún no está completa. Y Dios, que inició esta obra, no la ha soltado. En lugares invisibles al ojo público, Dios está obrando de maneras que las cámaras nunca captarán. En el silencio detrás del ruido, Dios habla, despojando el orgullo y derramando propósito. Estos tratos privados están haciendo más para prepararlo que cualquier plataforma pública. Lo están preparando, no solo para un regreso, sino para un ascenso. Un ascenso marcado por la claridad, la humildad y el fuego divino. Pronto el cambio será innegable. Sus palabras tendrán un nuevo peso, no por estrategia política, sino por revelación divina. Su audacia será atenuada por la sabiduría empapada de reverencia. Lo que estamos presenciando en esta nación no es el colapso de algo viejo, sino la apertura de algo nuevo. No es el fin, es la concepción de algo sagrado. Se está formando un movimiento que lleva las marcas inconfundibles de las huellas digitales de Dios y se mueve en alineación con el tiempo profético. La sacudida, la agitación, la presión, todo apunta a la misma verdad. Algo santo está haciendo, y por muy oscuro que parezca, la historia está lejos de terminar. El cielo todavía tiene la pluma. Esto no es caos por el caos, esto es el parto, los dolores del parto antes de un gran avance. Esta es la lucha antes de la revelación de algo nuevo. Y en el centro de todo esto está Donald Trump, no como el héroe de la historia, sino como un recipiente, un instrumento en la mano de Dios. Un hombre llamado a servir para derribar lo que hay que derribar, exponer lo que ha estado oculto y confrontar lo que otros han evitado. Él no es perfecto, él no es intocable, pero está siendo utilizado con un propósito divino, uno que no puede ser frustrado. Y aunque el mundo no lo entienda, la mano de Dios todavía está sobre él, moldeándolo a través de cada prueba, cada traición, cada momento de presión aplastante, cada golpe es parte del proceso. Está siendo refinado bajo el fuego, como el oro del horno, como el aceite de oliva. Por cada creyente cuya fe está flaqueando en esta época de agitación, les insto a que miren nuevamente. No dejen que la tormenta nuble su visión. No dejen que las voces burlonas ahoguen el silencioso susurro de la profecía. Dios no ha abandonado a esta nación, sus planes no han sido abandonados. Él está despertando a aquellos que todavía escuchan su voz. Él está levantando voces que no se pueden comprar, que no se dejarán influir por la influencia terrenal, sino que están arraigadas en la verdad. Esto no es un colapso, este es un llamado. El cielo se está moviendo. El próximo paso de Trump no será de retirada, sino de revelación. La verdad será revelada, las cosas ocultas quedarán expuestas, la corrupción no tendrá donde esconderse. Y sí, el infierno temblará, porque cuando Dios mueve a un hombre a cumplir un propósito, ninguna fuerza en la tierra o en el infierno puede silenciar lo que Él ha puesto en movimiento. Manténgase alerta, manténgase arraigado, manténgase en posición. Lo que estamos presenciando no es el final de algo, sino el comienzo de algo sagrado.
Bajo presión, un siervo está siendo remodelado, no para su gloria, sino para la de Dios. Y ahora alzamos nuestras voces en oración. Padre Celestial, venimos ante ti no con temor, sino con santa reverencia. Eres el autor del tiempo, el constructor de las naciones, el juez de los reyes y el defensor de la verdad. Elevamos a quien tú has colocado para este momento, no porque sea perfecto, sino porque tú lo has elegido para un propósito divino.